Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Confinados 23 alumnos de primaria de este colegio de Pamplona por un positivo de un alumno. La historia se repite y se suma a los casos de Barañáin y Azágra con clases también en cuarentena. La preocupación sigue entre las familias. A mí me parece que los niños tienen que ir a una clase presencial. En esta situación, mal. Que ya sabíamos que estas cosas iban a pasar, que es lo normal. Habrá que dar un tiempo para ver si se contagian los niños o no. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y todo esto cuando aún no llevamos ni una semana de curso en Navarra. Pendientes también de la situación en las residencias de mayores. Y precisamente hemos sabido que hay 35 casos activos de COVID, 3 de ellos hospitalizados. El dato es muy inferior al de la primera ola del virus, pero el gobierno insiste en que hay mucha preocupación y apelan a la responsabilidad. Y en el terreno político estaremos hoy en el Parlamento, que vuelve a la actividad y de nuevo vuelve la tensión entre la presidenta y el líder de Navarra Suma. Chivite asegura que hay datos económicos que permiten ir viendo luz al final del túnel y Esparza le acusa de seguidismo a Sánchez y que la presidenta tiene, dice, cero credibilidad. 11 exactamente, he tenido a bien leer. Creo que usted tiene cero credibilidad, señora presidenta, cero, porque lleva haciendo un seguidismo total de lo que dice y haga el señor Sánchez desde el inicio. Yo digo que por lo menos han venido 160 millones. En la anterior crisis, con gobierno del Partido Popular y con gobierno de UPN en Navarra, ¿cuántos vinieron? 0 millones y su gobierno y usted como consejero dijeron nada de nada. Eso es hacer seguidismo. Y estaremos también en Zuaste, donde el Gobierno de Navarra ha autorizado que se cree una zona de peaje en el área de servicio en la P15. Algo que no ha gustado ni a vecinos ni al ayuntamiento, al que nadie le ha comunicado nada, dicen. Nos hemos enterado por la prensa. Entonces eso me parece que el ayuntamiento se merecía una comunicación. Absurdo, absurdo. ¿Quién va a ganar realmente con esto? Aparte de Audenasa, unos euros. Y atentos a este diseño innovador Made in Navarra. Son unas mamparas plegables que sirven para llevar más camas hospitalarias por todo el mundo, con la vista puesta en la pandemia y en otras emergencias sanitarias. Luego lo vemos. Y en deportes, a la espera de conocer la fecha de la nueva operación de Chimi Ávila, después de que ayer se rompiera el cruzado de la rodilla que tenía sana, las muestras de ánimo se cuentan por cientos, sobre todo en redes sociales, pero también plasmadas en papel, como esta obra del artista urbano LKN, autor de otras similares de temática osasunista. En los deportes les explicaremos qué cuadro evoca y también su significado. La historia vuelve a repetirse. De nuevo, toda una clase aislada por un caso de coronavirus. Se trata del Colegio Cardenal Ilundain en Pamplona, que se suma así a los otros casos conocidos hace apenas unas horas en Barañáin y en Azágra. Como decimos, el último centro educativo en el que se ha detectado un caso positivo del virus es en el Cardenal Ilundain en Pamplona. Eduardo Álvarez ha sido también en un grupo de primaria. Cuéntanos. Los alumnos de tercero A de primaria de este colegio público de Pamplona se encuentran confinados en sus hogares tras confirmarse un caso positivo de coronavirus en el aula. Salud ha decidido que sean los 23 miembros de este grupo estable de convivencia los que cumplan con el aislamiento durante 10 días al considerarlos a todos ellos contactos estrechos. El centro ha informado a las familias mediante un correo electrónico en el que además les indica que deberán acudir a Refena para realizarse una prueba PCR. Y así lo han estado haciendo durante toda la mañana. El gobierno foral ha indicado que además se les volverá a repetir la prueba al finalizar la cuarentena. Tras confirmarse el caso, el Departamento de Salud junto con el centro ponen en aviso a las familias mediante la plataforma Educa del Departamento de Educación para agilizar la labor de los rastreadores. Los vecinos se muestran con miedo, aunque entienden que los niños deben volver al colegio. Que le tenemos tanto respeto y que da pues miedo. Todos acojonados, ¿no? Habrá que dar un tiempo para ver si se contagian los niños o no. Ahora acabo de pasar por la puerta de un colegio y todos los niños llevan su mascarilla. A mí me parece que los niños tienen que ir a una clase presencial. Muy arriesgado porque son niños y deberían de cuidarse más los niños. En esta situación, mal. Que ya sabíamos que estas cosas iban a pasar, que es lo normal.
Hay unos protocolos en marcha, ya veremos si son lo suficiente para que pueda seguir adelante o habrá que paralizarlo todo, ¿no? Con este caso ya son 3 los centros educativos en Navarra con casos confirmados. Bueno, y atención también porque desde que comenzó el curso hace apenas ni una semana, el Ministerio de Educación ha detectado en toda España incidencias relacionadas con el coronavirus en más de medio centenar de centros de todo el país. Se trata de positivos de profesores, de algunos alumnos, de cuarentenas que deben guardar también algunos grupos y clases tras detectarse, como decimos, un positivo e incluso la no apertura de algún centro. Este nuevo escenario supone un mayor desembolso. Por ese motivo, aquí en Navarra, el Gobierno foral ha planteado a los ayuntamientos que acudan al fondo de 25 millones de euros que les ha repartido el Ejecutivo Central. Así podrán, dicen, financiar los gastos que están teniendo por culpa de la pandemia. Pendientes de los colegios y muy pendientes también de las residencias de mayores aquí en Navarra. En 10 de las 71 residencias se han detectado casos de coronavirus desde julio y se mantienen 35 casos activos. Los cribados que se están llevando a cabo se desarrollarán hasta el mes de octubre. Además, a finales de este mes el Gobierno foral presentará la auditoría independiente sobre el trabajo realizado en las residencias ante la pandemia. Es la primera, además, que se conocerá en toda España. En 10 de las 71 residencias de mayores en Navarra se han detectado casos de coronavirus desde el pasado 1 de julio. En este momento, en las residencias navarras hay 35 casos activos, 9 de ellos asintomáticos que permanecen en los centros. Hay además 3 personas ingresadas y el resto han sido trasladadas al recurso intermedio de Pamplona, por el que han pasado ya 44 personas desde el pasado julio. 71 centros de mayores y luego todos los centros de discapacidad, que es verdad que el número es menor, pero bueno, son 10.000 personas aproximadamente las que están sometiéndose a estas pruebas de cribado. El Gobierno hace un llamamiento a la responsabilidad social para que la COVID-19 no se cuele de nuevo en estos centros. La primera oleada del COVID, pues las residencias tuvieron el 26% de los positivos y ahora es en torno al 1%. Insisto en hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos porque, bueno, pues en la medida en que hay más incidencia de COVID en la comunidad y en el espacio donde están las residencias, pues finalmente hay mucho más riesgo también de contagio y de que el virus pues se cuele en los centros residenciales. La consejera ha señalado que el cribado se desarrollará hasta finales de septiembre. Hoy nos vamos ahora al Parlamento, que vuelve a la actividad y vuelve también la tensión por el límite de déficit, esta vez de Navarra, para 2020. La presidenta Chivite asegura que la comunidad foral pactará lo que necesite y el líder de Navarra, Suma Esparza, le acusa de seguidismo al presidente Sánchez. María Chivite asegura que algunos datos económicos permiten ver cierta luz al final del túnel. Hay datos de empleo, de afiliación a la Seguridad Social, de levantamiento de ERTEs, de creación de sociedades mercantiles que van mejorando, que nos permiten, siempre digo desde la absoluta prudencia, ir viendo cierta luz al final del túnel. Algo que no ve claro el líder de la oposición, le acusa a causa del déficit de seguidismo al Gobierno de Sánchez. Creo que usted tiene cero credibilidad, señora presidenta, cero, porque lleva haciendo un seguidismo total de lo que dice y haga el señor Sánchez desde el inicio. Yo digo que por lo menos han venido 160 millones. En la anterior crisis, con gobierno del Partido Popular y con gobierno de UPN en Navarra, ¿cuántos vinieron? 0 millones y su gobierno. Y usted como consejero dijeron nada de nada. Eso es hacer seguidismo. Esparza le pide que autorice el máximo de deuda y Chivite le asegura que Navarra pedirá lo que necesite, no fijándose en Euskadi. Si lo que queremos es tener la posibilidad de utilizar ese 3,9, señora presidenta, eso es lo que le estamos planteando, que es lo mismo que tiene la Comunidad Autónoma Vasca, lo mismo. El máximo posible que se pueda soportar. Porque esto no va de que unos hayan pactado una cosa y de que otros pacten otra cosa. Se va de que Navarra pacte lo que Navarra necesita. En relación al ejercicio presupuestario, Chivite insiste en que el Ejecutivo no está pensando en hacer recortes ni en bloquear el presupuesto, y sí en otras fórmulas como el endeudamiento. No estamos pensando en hacer recortes, no estamos pensando en bloquear el presupuesto, sí en otras fórmulas, como son el tema del endeudamiento. Además, confía en tener a final de año el diagnóstico para que el plan de empleo pueda estar aprobado en 2021.
Buenos días, según Bueno, respecto a la polémica sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos, hay novedades. El Gobierno no va a sacar adelante el controvertido decreto ley, y eso pese a los esfuerzos por parte de Hacienda, que ofrecía en el último momento que el 60% de los 5.000 millones que se iban a destinar a los municipios que diesen sus remanentes al Gobierno se repartiesen a fondo perdido y sin exclusiones. Pero el Ejecutivo solo contaba en principio con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos. La rebelión de muchos alcaldes ha empujado al Gobierno a su primera gran derrota parlamentaria. La ministra ha defendido ese Real Decreto argumentando que es el método más viable para ayudar a los municipios y que el Gobierno no necesita el dinero de los ayuntamientos. Y el Grupo Socialista han hecho lo indecible para intentar llegar a un acuerdo sobre este decreto ley. Y ustedes han recibido la capacidad y la oferta de poder modular el tema del fondo y el tema de los remanentes. Reflexionen, convaliden el decreto ley, tramítenlo como proyecto de ley y planteen las alternativas que consideren. Bueno, pues sobre ese asunto hablaba también en la tribuna del Congreso el diputado de Navarra Suma, Carlos García Adanero. Argumentaba así su voto en contra. Asegura que con esa medida los alcaldes se sienten como una administración de segunda. La verdad es que yo creo que el Gobierno no tenía mucho interés en que se aprobara que se convalidara este decreto. En todo caso, nosotros sí que vamos a hacer caso a la autonomía municipal y vamos a hacer caso a lo que dicen los alcaldes. Y los alcaldes de Unión del Pueblo Navarro nos han dicho que votemos que no a este decreto porque entienden que se les está tratando como una administración de segunda. Enfado por parte de los vecinos de la Cendea de Iza por la decisión del Gobierno de Navarra de instalar un peaje en el área de servicio de Zuasti. La alcaldesa asegura que recurrirán esa medida, pero que para formalizar esos primeros pasos necesitan que el Ejecutivo les notifique la decisión, cosa que señalan no han hecho aún. El Ayuntamiento de la Cendea de Iza se opondrá a la decisión del Gobierno de instalar un peaje en el área de servicio de Zuasti. Porque si podemos presentar una alegación, lo presentaremos. Si podemos presentar un recurso, lo haremos. Con la instalación de ese peaje aquí en el área de servicio de Zuasti, precisamente lo que se quiere evitar es lo que están viendo, que los coches accedan de la AP15 a esta carretera en la que nos encontramos, la Navarra 4104, que une Zuasti con Sarasa. Lo que supondrá un coste económico para los vecinos de la zona. El Gobierno aprobará los precios a pagar. Absurdo, absurdo. ¿Quién va a ganar realmente con esto? Aparte de Audenasa, unos euros. Lo dejo en el aire, ¿no? Es muy mala, una opinión totalmente negativa. ¿Para qué? Pues no sé, el resultado. Que se lo pregunten también a la gasolinera, todos los que repostan, pues del Club Unión de Zuasti, los que vivimos en Zuasti, los que viven en Aldaba, los que viven en Sarasa. Pero también dicen que repercutirá en su seguridad. De instalarse este peaje, la alternativa sería esta vía, que señalan como muy peligrosa. Es la carretera donde en apenas 2 meses han fallecido 3 personas. Ese acceso es muy estrecho, ha habido muchos accidentes, incluso mortales, incluso este mismo año, entonces es muy peligroso y la gente se da cuenta de que ya no es una cuestión de dinero y de pérdida de tiempo, es que es peligroso. Habrá que coger la nacional, que es muy peligrosa, que crea muchísimo tráfico y que va a crear unos problemas importantes. El Ayuntamiento de la Cendea ya ha iniciado los pasos para oponerse a la decisión. Eso sí, para ello esperan que el Gobierno les notifique la decisión, algo que hasta el momento, asegura la alcaldesa, no han hecho. Bueno, no cabe duda que durante el periodo del confinamiento han surgido grandes ideas como la que les vamos a contar. 2 empresas navarras han creado una mampara plegable que podría facilitar el montaje de hospitales de campaña. Vean. 2 empresas de la Comunidad Foral han diseñado la primera mampara plegable modular con la que se podría multiplicar el número de camas en los centros hospitalarios. Conocemos a los artífices de este diseño que podría salvar la vida de cientos de personas. Lo que tenemos aquí es un prototipo del módulo Premos, es un módulo hospitalario concebido para dar servicio, para montar hospitales de campaña de manera muy rápida y con material reutilizable. Una idea que surgió durante el confinamiento. Nosotros vemos por la televisión cómo se está desarrollando el hospital de campaña de IFEMA, y Juan me llama y me comenta de la posibilidad de que hagamos un producto que sirva para hacer esos hospitales de campaña, pero
que se pueda mantener en el tiempo. Además, este módulo puede cambiar sus características para adaptarse a otros objetivos. Ahora mismo estamos pensando en un módulo que sirva para un hospital de campaña para la pandemia, pero no tiene por qué ser así. Puede ser para situaciones de emergencia o para una crisis humanitaria, para cualquier otra situación. Y cuenta con las instalaciones necesarias para atender correctamente a un paciente. Una iluminación general, unos focos para iluminación de exploración y luego tomas de corriente, tomas de gases medicinales, oxígeno vacío, aire comprimido. Y después tenemos una central de comunicación informática y un sistema de llamada paciente-enfermera. Otra de las ventajas con las que cuenta este módulo es la de no necesitar ningún tipo de preparación. Una fórmula que le hemos llamado 10×10, 100, que es 10 personas en 10 horas instalarían cabeceros para 100 camas. Un producto made in Navarra que podría revolucionar el mundo sanitario y mejorar la estancia de las personas. Bueno, y más cosas. Poco a poco se van retomando las actividades y los eventos a pesar del coronavirus, como el más importante del sector ecológico de Navarra. La Feria Navarra Ecológica celebrará la próxima semana su 5ª edición. 35 expositores de este tipo de productos se citarán el próximo fin de semana en los andenes de la antigua estación de autobuses. Oportunidad para conocer este sector que en Navarra, gracias a las diferentes actividades y talleres que se han programado. Productores pequeños como el pequeño comercio, pues bueno, en estos momentos de cambios y de crisis, pues bueno, entendemos que tenemos que fortalecer esas relaciones, tenemos que hacernos visibles, es uno de los objetivos también de CEPAEN, visibilizar al pequeño comercio, a la restauración, a todos los que consideramos que son nuestros aliados y nuestros colaboradores. Y emotivo acto en el Parlamento de Navarra que ha reconocido la solidaridad de las familias de acogida de niños saharauis en un acto que no ha podido contar con estos pequeños debido a la pandemia. Cada año se destinan 40.000 euros para el proyecto Vacaciones en Paz. Este año ese dinero se destinará para alimentar a los 150 niños que no han podido venir a la comunidad foral. El compromiso de este Parlamento para decenas de familias. Los chiquillos pues mal, acordándose de aquí de los veranos, sobre todo por el calor y por el hambre que están pasando y porque no se les puede hacer las revisiones médicas que en otras ocasiones se les hacen. Y otro apunte, detenidas 2 personas en Peralta como presuntas autoras de un delito de robo en el interior de un domicilio. Se trata de una mujer de 24 años y un varón de 47. Se les imputa un delito de robo con fuerza y un delito de estafa por vender objetos a sabiendas de su origen ilícito. Estas 2 personas detenidas formaban parte del grupo desarticulado hace apenas unas semanas en el marco de la Operación Sendero en Peralta, consideradas presuntas autoras de 14 delitos. Anoche se confirmaba la peor de las noticias, la grave lesión de Chimi Ávila. Argentino sufría la misma lesión de la que estaba casi recuperado, pero en la otra rodilla, con lo que se pierde una temporada que comienza en 2 días en Cádiz. Desde el anuncio, las muestras de cariño hacia el futbolista no han parado, sobre todo a través de las redes sociales. ¿No es así, Gonzalo y Olasco? Como bien dices, Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde que se conociera la lesión de Chimi Ávila, las redes sociales no han parado de enviar mensajes de ánimo, no solo el Club Atlético Osasuna, los compañeros del propio futbolista argentino, otros clubes y otros futbolistas y, por supuesto, la afición. Ánimos no solo virtuales, sino también plasmados en papel, como por ejemplo este cartel del artista urbano LKN que evoca a una obra del artista danés Carl Brock titulada El Cristo Consolador. En ella podemos ver a Chimi Ávila cual Mesías con la palabra volveré, y precisamente lo que quiere este artista es enviarle ánimos. En esta obra podemos ver al argentino como es él, el propio, el que consuela a su ex compañero Perviso Estupiñán, por ejemplo, o Facundo Roncaglia. Los 3 se fueron de vacaciones juntos este verano y forman una buena piña. Al propio entrenador del Club Atlético Osasuna, Yago Barrasate, los capitanes Roberto Torres y Oyer Sanjurjo, y además 2 personas ya del ámbito privado del futbolista.
otra forma también de mandar ánimos al futbolista argentino que después de que sea operado tendrá que afrontar otra dura recuperación. Gracias, Gonzalo. Ánimos que también le mandamos desde aquí. Osasuna, que debuta en Cádiz este sábado en una temporada que debía empezar mañana, pero que no lo hará por el contencioso que mantienen Liga y Federación Española. El juzgado no permite la disputa de partidos los viernes y los lunes, con lo que el Getafe Osasuna de la segunda jornada previsto para el viernes se traslada de momento al sábado. Daños colaterales de la guerra entre las dos instituciones más importantes del fútbol español. Derrota lógica del Betis Anaitasuna en su estreno en la presente campaña de la Liga Sobal. Los navarros poco pudieron hacer ante el poderío del FC Barcelona. El vigente y hegemónico campeón demostró que no hay rival que le pueda hacer sombra. La competición retornó a la Catedral 6 meses después y lo hizo con un público limitado que no se quiso perder la visita del todopoderoso Barcelona y a un renovado el Betis Anaitasuna. Domínguez contó con las bajas de Meoki y Ganuza. Salvo con el 1-0 inicial, los locales fueron siempre por detrás en el electrónico, aunque aguantaron el primer cuarto de hora de encuentro con parciales muy bajos y muy ajustados, con un toma y daca entre ambos, un intercambio de golpes en toda regla. Sin embargo, los culés impusieron su ley rebasado el Ecuador de la primera parte cuando obtuvieron una ventaja de 4 tantos que fueron ampliando hasta los 9 del descanso gracias a su férrea defensa 6-0, su potente primera línea, contras letales para marcharse a los vestuarios con un 8-17 favorable. El Betis Anaitasuna dio la talla en la segunda parte. Bols paró lo que no había hecho en los primeros 30 minutos. El nórdico estuvo acertado para evitar que el Barcelona ampliara aún más su ventaja. En ataque, el conjunto de Quique Domínguez soltó buenos zarpazos tras habilidosos movimientos, pero plantar cara a este Barcelona es a día de hoy una quimera. El duelo acabó con un claro 18-31. Este sábado, nueva cita en la Catedral, esta vez recibiendo a Bidasoa, líder con la misma diferencia de goles que los catalanes, pero logra alcanzar los 35 en su primer partido. Y un último apunte, porque esta mañana se ha puesto la primera piedra del complejo deportivo Clara Campoamor de Tudela. Y fíjense en esta curiosidad en tiempos de pandemia. Además de los habituales documentos y periódicos con la fecha del día, en la denominada cápsula del tiempo que se entierra en el lugar, se ha introducido una mascarilla, una forma de que las futuras generaciones puedan conocer lo acontecido en estos tiempos. El complejo, que albergará piscinas exteriores, cubiertas y pistas deportivas, está cofinanciado por el Gobierno de España, el de Navarra y el propio Ayuntamiento de Tudela. Tudela necesita muchas y más instalaciones deportivas buenas y mejores. Y ahí es donde, de la mano del Gobierno de Navarra, junto con Ayuntamiento de Tudela, debemos centrar esfuerzos. Porque, como siempre digo, apostar por Tudela y la Ribera es apostar por Navarra. Lo estamos viendo durante todo este verano. La cultura goza de buena salud a pesar del coronavirus y muestra de ello las próximas citas que vamos a contarles. La primera en Baluarte, que acogerá a partir de este fin de semana el ciclo de teatro Ser o Ser, con el objetivo de impulsar la cultura y las compañías locales. Todas las citas serán a las 8 de la tarde y el aforo estará limitado a 200 personas. Cojan asiento. Ser o Ser, así se llama la apuesta que hace el Gobierno de Navarra para fomentar las artes escénicas en la comunidad foral. 6 producciones locales conforman la cartelera de este ciclo que arranca el 13 de septiembre en el Baluarte. Es la vuelta, llevamos desde marzo sin pisar un escenario. El telón se abrirá con la obra EO, un viaje espacial que nos lleva a una reflexión sobre la existencia, la soledad y la vida en la Tierra. Es un poco raro porque no ves a la gente cómo reacciona, ¿no? Los ojos se quedan pequeños detrás de una mascarilla tan grande. Una vuelta a escena que agradecen las compañías tras meses de parón. Nosotros ensayamos con las mascarillas, seguimos todos los protocolos de seguridad.
Es complicado, es difícil, pero si hay que pasar por estos trámites para seguir trabajando, se pasa. Obras que escenifican temas tan presentes como el cuidado a los adultos mayores o la desigualdad y la violencia sobre las mujeres. Es un homenaje a una generación de mis padres que han tenido que claudicar en algún sentido. Lloviendo ranas y Loco desatino cerrarán este ciclo de teatro, una reflexión sobre los trastornos mentales y una comedia delirante sobre una escritora frustrada. Sé que actuando estoy transmitiendo un mensaje a la sociedad. El teatro resurge en tiempos de pandemia, aunque la realidad haya superado ya la ficción. Al público no le gusta un desenlace tan directo. Y otra cita cultural porque llega a Pamplona la primera retrospectiva de la pintora navarra Isabel Baquedano. Hoy se ha presentado oficialmente en los dos espacios donde podrá verse el Museo de Navarra y el Museo Universidad de Navarra. La inauguración ha contado con la presencia de la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, y del consejero de Cultura del Gobierno vasco y presidente del patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao. La muestra llega a Navarra después de pasar por el País Vasco. De la belleza y lo sagrado es la primera exposición exhaustiva que analiza la obra de Baquedano, fallecida hace 2 años y dueña de una de las trayectorias más singulares en el ámbito de la pintura española de la segunda mitad del siglo XX. Y solo me queda animar a la ciudadanía a que se acerque tanto al Museo de Navarra como al Museo de la Universidad de Navarra para disfrutar de este talento particular de Isabel Baquedano. Creo que estamos ante una de las grandes retrospectivas artísticas de los últimos años y es una suerte poder contar en Navarra con estas obras. Pues nos vamos precisamente recorriendo las imágenes que nos deja esa exposición retrospectiva de Isabel Baquedano. Más información, ya lo saben, en nuestra web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.